Bienvenidos a la revisión de una nueva Agenda Económica PM acá en CNN Chile. Y la comenzamos con una certeza, pero también con una duda. La certeza es que la votación del TPP-11 en el Senado está puesta para el miércoles. Eso dice la tabla, alrededor de las 4 de la tarde. Ahora, la pregunta es si se votará o no. Esa es la duda. Porque ya el oficialismo, o parte del oficialismo, adelantó que van a hacer distintos mecanismos para dilatar esa votación. E incluso el gobierno ya dijo que si es que se llegara a votar y a aprobar el TPP-11 en el Senado, no se va a publicar o no se va a oficializar hasta que también se hayan oficializado las llamadas side letters que se están conversando con distintos países. Bueno, todo este escenario político lo resume Francisca Cárdenas. Aunque en el Senado estarían los votos para aprobar el TPP-11, es muy probable que esto no ocurra este miércoles. La razón, en el oficialismo hay división. En Apruebo Dignidad ya adelantan que buscarán resquicios para impedir esta votación. Los comités que no concurrieron con su voto favorable para la incorporación en tabla pueden, conforme al reglamento, solicitar una segunda discusión. Y claro, la discusión en las dos almas del gobierno pondría un freno a la tramitación de este tratado. Eso incluso teniendo presente que desde la oposición sí están por aprobar el TPP-11. La moneda necesita tiempo para negociar las cartas laterales. Y en ese tiempo que se está ocupando ahora tiene que avanzar lo más rápido que pueda para que no lo alcance la votación del Senado sin tener las cláusulas tomadas y comprometidas. ¿Cómo es posible que tengamos dos coaliciones de gobierno que tienen opiniones completamente distintas en cómo avanzar en estos tratados de libre comercio que son esenciales? Y por eso algunos llaman a no cantar victoria, pues advierten que utilizarán todas las herramientas para solicitar incluso un tercer trámite, una confirmación que solo necesita 26 votos, una mayoría simple en el Senado. Porque el problema de ellos es un problema netamente ideológico. Y lo que yo tengo que decirle al Partido Comunista y al Frente Amplio es que tenemos los votos de la centroizquierda democrática en el Senado para poder aprobar este tratado. Si queda para la próxima semana, vamos a pedir aplazamiento de la votación y estamos estudiando incluso solicitar que vaya a un tercer trámite. Así que todos aquellos que creen que el TPP va a estar votado en una semana, en 10 días, les queremos decir que no saquen cuentas alegres. Si el gobierno necesita más tiempo para ordenar a sus parlamentarios, bueno, que el presidente los convoque a la moneda. Hay quienes apuntan que la estrategia de la moneda busca dilatar la ratificación del tratado, a la espera de que culminen las negociaciones de las llamadas side letters con el resto de los países que integran el acuerdo. Lo que estamos tratando de resguardar es la protección, ¿cierto?, de los intereses de nuestro país frente a posibles demandas de inversionistas extranjeros. Más allá de lo que vaya a suceder, nosotros vamos a seguir desarrollando esta estrategia y fortaleciéndola. Y en eso el presidente de la República va a jugar un rol clave. Un acuerdo que no solo preocupa al mundo político, sino que también a los gremios empresariales, donde lo ven como una oportunidad que beneficiaría de manera económica a nuestro país, considerando la eventual recesión. A mí me parece casi inentendible que haya una polémica respecto si se debe o no firmar este tratado, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, está suscrito por Chile, lo suscribió la presidenta Bachelet. Esto nos da acceso a más de 3.000 productos con ventaja arancelaria. Pese al lento trámite que ha tenido el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TPP-11, ahora ha revivido las tensiones entre los parlamentarios por su forma y fondo, posturas que se verán más marcadas y reflejadas este miércoles en el Senado. Desde el punto de vista económico y viendo informes y también comentarios de expertos en relaciones económicas internacionales o diplomáticos y también de economistas que han analizado el TPP-11, uno podría decir que una importante mayoría está por ratificar el tratado internacional, pero también hay posturas que son contrarias. Por eso, en el siguiente ejercicio, Tomás Marín nos muestra opiniones a favor y en contra con distintas preguntas relacionadas al TPP-11.
Una semana relevante para el TPP-11 y por eso quisimos conversar con los expertos para conocer a fondo sus posturas sobre el tratado. Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, nos comentó su postura a favor, mientras que la economista y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, nos dio los argumentos en contra. De aprobarse este tratado, ¿sería positivo para Chile? Este tratado es un tratado que modifica toda la estructura productiva y económica de nuestro país, pero también subordina nuestro sistema jurídico a un arbitraje internacional. Esos dos elementos por separado, por supuesto, van a afectar negativamente a nuestra nación. Van a haber rebajas arancelarias respecto de 3.000 productos agrícolas, pero esos productos agrícolas no necesariamente van a ser competitivos con el mercado internacional. Sin duda sería positivo la aprobación del TPP porque mejora el acceso de productos que hoy día no tienen ventaja arancelaria en los acuerdos que tiene Chile con los países del TPP, establece reglas comunes para un mercado de casi 500 millones de personas y también reglas más modernas que recogen las nuevas tendencias en exportación de servicios, comercio electrónico, nuevos estándares medioambientales y laborales. Y finalmente es una posibilidad también para Chile de diversificar su inserción en el extranjero. Además de aquello, los académicos analizaron cuáles son las principales falencias o cuáles son las principales dudas sobre el tratado hoy y si es que ellas podrían solucionarse con las famosas side letters. En el comienzo de las negociaciones, cuando era TPP-12, surgieron muchos temas en propiedad intelectual, en acceso a medicamentos y logramos tener un acuerdo balanceado. Pienso que las principales dudas de los inicios de la negociación del TPP han quedado despejadas. Creo que las side letters es más bien una táctica política del gobierno frente al problema que está teniendo con sus dos principales coaliciones. La side letter es un ejercicio en donde se intenta mejorar un poco las condiciones de estos tribunales al no hacerlos ad hoc, sino que al hacerlos permanentes. Sin embargo, igualmente eso no resguarda que esos tribunales permanentes igualmente no tengan conflictos de interés y por tanto nuestro país salga tremendamente perjudicado frente a algún tipo de disputa comercial o de servicio o de otra índole. Un punto que se ha levantado sobre el tratado es que podría llamar a invertir en nuestro país. Pero ¿favorece el TPP-11 realmente la inversión en Chile? La señal de que un país sea súper abierto no necesariamente genera más inversión, porque todos los economistas sabemos que en la medida que tienes una economía excesivamente abierta, también tienes una economía excesivamente vulnerable a los shocks internacionales, es decir, a las crisis globales a nivel económico, sanitario, y por tanto es un país que permanentemente está en una suerte de riesgo. Y un inversionista no quiere invertir en un lugar en donde es tan vulnerable frente a cualquier situación. Chile ha tenido una tradición en estas últimas décadas de establecer incentivos para la inversión extranjera, ofrecer reglas claras, abrirse al mundo. Ese activo tomó tiempo y hay que cuidarlo. El TPP va en la misma línea de cómo Chile genera condiciones a través de un acuerdo con reglas claras para atraer inversión que es muy necesaria, por ejemplo, para todo el desarrollo de las energías limpias. De todas formas, Chile ya cuenta con tratados de libre comercio con los países incluidos en este proyecto. Por tanto, ¿qué es lo diferente que tiene el TPP que genera adherencias o dudas? Si bien Chile tiene acuerdo con los otros 10 países miembros, no hay que olvidar que algunos acuerdos como el de Japón o Vietnam se firmaron hace más de una década. ¿Cuánto ha cambiado la economía en una década? Ha tenido un cambio significativo y el TPP recoge, por ejemplo, todo lo que es fomentar la exportación de servicios, el comercio electrónico, muchas formas nuevas de hacer negocios que hace una década no tenían el nivel de desarrollo de hoy. Y en segundo lugar, que el TPP, al ser un acuerdo plurilateral, establece reglas comunes, distinto a lo que es una negociación par a par, como es un acuerdo bilateral. Uno podría decir, bueno, si quieren mejorar alguna condición para nuestro país, entonces actualicen el tratado, pero no genere una suerte, digamos, de subordinación de un marco general de muchos países con los cuales cada vez que Chile quiera hacer, digamos, un cambio estructural a nivel económico, productivo o de industrialización, va a tener que finalmente no solo negociar con ciertos sectores de la élite económica de nuestro país, sino que también, ¿cierto?, con esta escala global. Opciones contrapuestas para un tratado que se discute esta semana en el Congreso y que debiera ser votado mañana mismo en el Senado. Actualmente un país muy cercano a Chile es Canadá. Y me refiero a la relación que hay entre el presidente Gabriel Boric y el primer ministro Justin Trudeau. Durante junio estuve en Canadá y pude conversar con la ministra de Comercio Exterior, la que confirmó los beneficios que para ese país ha
significado el TPP-11, ya que Canadá es uno de los países que firmaron y ratificaron originalmente el acuerdo. Por lo mismo, y el día antes de que eventualmente sea votado en el Senado de nuestro país, es importante recordar cuáles fueron las razones que dio la ministra de Comercio Exterior para instar a Chile a que también ratifique el TPP-11. ¿El TPP-11 es un ejemplo de los beneficios de la globalización? Yeah, we've seen tremendous benefits from the CPTPP. Hemos visto tremendos beneficios del TPP-11. Hemos visto que las exportaciones e importaciones aumentaron con los países que han firmado, incluso han crecido con Chile. Pero lo que más destacamos como Canadá es la parte inclusiva y progresiva del acuerdo. As part of the Canadian government, we had a lot to do with the comprehensive and the progressive components of the TPP. What does that mean? ¿Eso qué significa? Los capítulos dedicados a la protección del medio ambiente, los que abordan los estándares laborales, la naturaleza inclusiva del acuerdo que asegura que las personas sean las beneficiadas. Igual que los negocios de todos los tamaños, incluyendo los pequeños y los micros. También las mujeres emprendedoras, los indígenas emprendedores. De hecho, parte del Acuerdo Global de Comercio y Género nos enorgullece trabajar juntos, ser líderes en ese sentido, que las mujeres se beneficien de nuestras economías. Leading as countries to make sure that women are benefiting in our economies. Escuchando sus respuestas, puedo anticipar que la evaluación del TPP-11 tras casi 4 años funcionando es positiva por parte del gobierno canadiense. It is positive and it really is about access. Sí, es positiva. Primero porque nos permite más acceso a distintos mercados, pero principalmente con quienes estamos comerciando. Porque para Canadá no es solo el TPP-11, tenemos muchos tratados bilaterales y multilaterales. Por ejemplo, acabamos de renovar el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y México. También lo renovamos con la Unión Europea. Estamos negociando con otros países. But also with the European Union, we're at the negotiating table with others, but the inclusive growth and making sure that trade really works for everyone. El crecimiento inclusivo y que el comercio realmente se logre para todos está en línea con los valores canadienses. Lograr que la protección al medio ambiente y el trabajo sean características de todos los acuerdos que firma Canadá. Usted es una emprendedora, trabajó en pequeños negocios y ahora es la representante para Canadá del desarrollo de los pequeños negocios en su país. ¿Cuál puede ser algún ejemplo de beneficio directo que tiene para las pymes el TPP-11? Absolutely. Agreements are only good. Totalmente. Los acuerdos son buenos únicamente si los negocios pueden sacar provecho de ellos. Mirando los negocios canadienses que ahora están en los mercados y antes no lo estaban, como ministra de Comercio Exterior y de Pequeños Negocios puedo decir que aquí tenemos una herramienta de comercio. Small business minister, but as the international trade minister, is making sure that there's a trade toolkit here. Our trade commissioner service helping those businesses understand. Debemos ayudar a que las pymes entiendan las oportunidades en estos nuevos mercados. Helping businesses come up with an export plan, helping them look at which markets are the most. Tenemos un programa de aceleración comercial para que puedan desarrollar un plan de exportación. ¿Cuáles son los mercados que tienen las mejores ventajas para cada uno? Hay que acompañarlos y apoyarlos en estos nuevos destinos. Tenemos agregados comerciales en todos los países para asesorar a que los exportadores puedan crecer, no solo vendiendo, sino que también haciendo alianzas estratégicas. En resumen, vemos a pequeños negocios, a negocios de mujeres creciendo. Women-led businesses. In fact, I'm going to Chile. I'm going to Chile in January. I'm taking a De hecho, yo voy a Chile en enero con una misión comercial de liderazgo de mujeres comerciantes, porque aquí hay muchas oportunidades para negocios canadienses colaborando con los chilenos. Esas asociaciones benefician a ambas economías. En enero usted va a ir al país. ¿Va a recomendarle a las autoridades chilenas que firmen el TPP-11? La posición de Canadá es entusiasmar a que todos los países ratifiquen este acuerdo, aunque respetamos lo que pasa en cada país. Ahora, desde el lado canadiense, puedo compartir todos los beneficios que este acuerdo ha traído para la gente, para la economía y que se logran trabajando juntos.
Es un acuerdo de altos estándares. Para los negocios acá y los de nuestros socios, les diría que miren detenidamente algunos beneficios, porque realmente están ahí. En Chile ha habido bastante oposición al TPP-11, especialmente de organizaciones. ¿Usted ha visto algún efecto negativo que haya tenido el acuerdo que firmó Canadá hace algunos años? Este tratado comercial, como cualquier otro, tiene mecanismos que nos ayudan a superar problemas que puedan surgir. Nos reunimos periódicamente entre los países firmantes, revisamos el acuerdo, resolvemos cualquier problema. As countries who are signatories to it, we're working on issues because, like every agreement, you have to implement the agreement and you need to. Cuando se implementa un tratado, los mismos encargados de negocios nos alertan de las complicaciones que pueda haber. Por eso en el tratado están los mecanismos para elevar las alertas respectivas y poder resolverlas como países en conjunto. To highlight the issues that are raised in each of our respective countries and that we actually work towards resolutions or solutions together. Usted estuvo con el presidente Gabriel Boric y con el ministro de Economía Nicolás Grau cuando ambos visitaron Canadá hace algunas semanas. ¿Hablaron sobre el TPP-11? We talked about the Canada-Chile relationship. Hablamos del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, que tiene 25 años. Hablamos de las muy buenas oportunidades para que los habitantes de ambos países puedan avanzar. En ese contexto que hablamos, puedo decir que somos dos países muy preocupados de cómo nos recuperamos del COVID-19. The way I just described it now, we both are economies and countries that care about how we recover from COVID-19. How we ensure that ¿Cómo logramos que la economía funcione para todos? ¿Cómo podemos desarrollar herramientas conjuntas como el comercio para que sea una forma de combatir el cambio climático? Cuando pienso en cómo hacer crecer economías verdes con pymes dentro de una economía circular, ¿cómo logramos que la economía y el medio ambiente vayan de la mano? En ese contexto hablamos hace unos días. How do we make sure that the environment and the economy can go hand in hand? So in that context, that's how we talked about it. We talked about it. Cómo Chile y Canadá avanzan y trabajan juntos, teniendo en cuenta que el TPP-11 sí puede beneficiar a las personas de ambos países. Bueno, en la agenda económica de este miércoles veremos qué es lo que sucede con la votación del TPP-11, que les reitero, está en tabla, pero está la duda todavía si es que se alcanzará a votar o no. Hacemos la pausa en el programa y al regreso vemos qué fue lo que sucedió con el dólar. ¿Habrá llegado a 1.000 pesos este martes? Se lo contamos. Si bien el dólar cayó levemente este martes, sigue muy cerca de 1.000 pesos. Y estos factores lo van a mantener ahí. Por ejemplo, está el término de la intervención del Banco Central, también el efecto de las tasas de tasa de interés en el mundo, también los riesgos de posibles recesiones en distintos países que hacen que más inversionistas quieran estar en el dólar. Además, también hay factores internos que siguen haciendo que el peso chileno se deprecie. Todo eso lo cuenta Belén Vázquez. Fue una jornada de respiro para los mercados, pero no marcará la tendencia. El dólar sigue en racha alcista y si bien este martes cerró a la baja tras 5 jornadas empinado, el fantasma de los 1.000 pesos sigue rondando. Los movimientos más interesantes se van a dar aproximadamente lunes y martes, dependiendo de cómo responde el mercado a un dólar sin intervención, porque existen distintos niveles de liquidación que si no se van cumpliendo tienen que recotizar. La divisa ha enfrentado alta volatilidad justo en la semana que se acaba la intervención cambiaria del Banco Central, para la que se dispusieron 25.000 millones de dólares entre julio y septiembre. Este martes abrió en 995, pero cerró en 982, 10 pesos menos que la jornada previa. ¿Qué está explicando estos movimientos? Hay un factor externo importante relacionado con la volatilidad de los mercados y tiene que ver también con lo que ha dicho la Fed, de que está muy comprometida con la inflación y que va a subir las tasas de interés a toda costa en el fondo. A nivel externo, la arremetida de los bancos centrales a nivel mundial para elevar la tasa de interés ha generado un fortalecimiento global del dólar, sumado a que las expectativas de crecimiento se han debilitado y hay temor a una recesión global. Esto, a su vez, desencadena otros efectos locales, como la caída en el precio del cobre, que este martes también tuvo un leve repunte y cerró la jornada en $3,3 la libra.
A ello se suma la incertidumbre producida por la extensión del proceso constituyente y en parte el fin de la intervención cambiaria. Una racha que se mantendrá al alza por varios meses más. Nuestra perspectiva es que vamos a tener a un dólar fuerte al menos por un par de trimestres. Y eso tiene que ver con que el dólar no va a aflojar hasta que la Fed perciba que la inflación en Estados Unidos está controlada. Ahora bien, ¿cuán efectiva ha sido la acción del central? Es algo donde de momento no hay mucho consenso. Si bien hay quienes coinciden en que el objetivo de estabilizar el precio se logró, otros cuestionan que ese efecto fue muy breve y nuevamente la divisa se elevó. Había un poco de normalización, pero también una parte importante que tiene que ver con presionar el peso, y esos fueron efectos que no se materializaron del todo, que fueron solamente temporales, y lo más preocupante de todo es que quienes compraron los dólares fueron institucionales extranjeros y quienes vendieron fue el Banco Central chileno. Entonces, ¿qué están viendo los extranjeros? Que ellos quieren dolarizarse, y ¿por qué nosotros tendríamos que ir en contra de eso? Y es que una intervención en el contexto actual, explicó el ministro de Hacienda, es poco fructífera. El fenómeno se está repitiendo a nivel global debido a que la Fed todavía no ha terminado de definir su trayectoria de tasas, y eso genera una incertidumbre que afecta a la paridad del peso con el dólar. Por lo mismo, los expertos creen que el Banco Central no debiese intervenir en el corto plazo, pensando no solo en que los riesgos para el funcionamiento del mercado quedaron atrás, sino también en que no hay que arriesgar las reservas en acciones que podrían no resultar como se espera. Llegar a una cotización mucho más baja era bastante complicado con todo el tema externo. Y una próxima intervención debería ser evaluada nuevamente, no debiese ser de aquí a fin de año al menos, porque sería demasiado reactivo. Tenemos que dejar pasar un poco más de tiempo para ver cómo se comporta la moneda. Pero una interrogante que se repite es si finalmente el dólar volverá a los 1.000 pesos. Es una posibilidad que en todo caso dependerá de cómo evolucione el contexto internacional. El mercado está bastante frágil, así que lleguemos a 1.000 pesos. Es una probabilidad bastante cierta con la volatilidad que hoy en día tenemos intradía. Y eso significa poder verlo en los próximos días 1.000 pesos. ¿Por qué no? Según los expertos, los efectos del alza del dólar podrían reflejarse eventualmente en el IPC de octubre, aunque no está del todo claro. El precio del petróleo ha caído y eso podría ser el efecto de compensación. Si el dólar está más caro, están más caros también todos los productos importados y gran parte del comercio vende productos que se compran afuera. Esta puede ser una de las razones de por qué cayó más de 20% anual las ventas del comercio presencial en la región metropolitana durante agosto. Otra muestra más de la fuerte desaceleración de nuestra economía y que puede llevarnos a una recesión. Y bueno, no solamente son caídas anuales, sino que también hay una fuerte caída en las ventas de agosto respecto a julio. Si nos comparamos con julio, se ve una baja de 8,3%. Este resultado va más allá de un tema de comparación, ya que si nos comparamos con el 2019 también se evidencia una baja de 7,5%. O sea, claramente estamos viviendo una desaceleración del consumo producto del escenario económico que estamos enfrentando justo a presiones inflacionarias que afectan el poder adquisitivo de los hogares. Dentro de las categorías que se estudian en el indicador, todas experimentan fuertes bajas en el mes de agosto. Y lo último que tenemos para ustedes en Agenda Económica de este martes son los resultados en lo que va de septiembre de los multifondos que administran las AFP. Fíjense lo que ha pasado durante este mes. Todos los multifondos muestran caídas. Por ejemplo, el fondo A es el que más invierte en renta variable. Cae 0,51% según lo informado por el centro CIEDES. Pero no es el que más cae, el fondo E. Invierte principalmente en renta fija, 0,53%. Entre medio vemos que el fondo B cae 0,33%, el fondo C 0,47%, casi lo mismo que el fondo D, que baja 0,48%. Termina de esta forma la agenda económica PM de este martes, como les digo, la del miércoles completamente dedicada a lo que pasa en el Senado con la votación o no del TPP-11, lo sabremos en Agenda Económica de mañana. Que esté muy bien.